¿Qué tal? Buenos días. Hoy día les voy a presentar la exposición para el proyecto final del curso de Analítica de Sistemas Empresariales llamado Exploración Analítica y Análisis Multidimensional de la Historia de los Juegos Olímpicos desde 1896 hasta 2016 mediante SAS y Power BI. Este proyecto fue elaborado por mí individualmente, Adriano Gustavo Valladares Hopkins. Entonces, empecemos. Básicamente, escogí el dataset llamado 120 años de la historia de las Olimpiadas de Maven Analytics, que contiene información de los Juegos Olímpicos modernos desde 1896 hasta 2016. Este dataset fue complementado con uno adicional llamado Country Definitions, el cual te ayuda para mapear correctamente los países mediante su código NOC. El propósito de esto fue transformar estos datos en un modelo dimensional que nos permitiera construir un cubo de análisis e integrarlo con Power BI para generar un dashboard interactivo con visualizaciones relevantes. Mm, ¿Vale? En cuanto al modelo de datos dimensional, optamos por un modelo en estrella. Creamos una tabla llamada Hechos Deportivos que presenta un registro para cada participación de un atleta en un evento particular y te permite evaluar la cantidad de participaciones que tuvo, número de medallas, edad, peso y estatura del deportista. Entonces, este tiene sus campos y después definimos las dimensiones, que cada una tiene, por ejemplo, la dimensión atleta contiene datos descriptivos del atleta. Aquí la creamos, la dimensión tiempo, de los atributos temporales del tiempo, el deporte que agrupa las disciplinas y eventos que hay en las Olimpiadas, la dimensión país, la dimensión medalla con las medallas que han tenido. Y luego aquí tenemos el modelo estrella, en donde la tabla de hechos se relaciona con cada dimensión mediante sus claves foráneas. Este modelo facilita analizar las participaciones por país, por año, por deporte o por tipo de medalla con gran flexibilidad. Después, el mapeo de datos al modelo dimensional. El siguiente paso fue mapear los campos del dataset original a las tablas del modelo. Aplicamos varias transformaciones para limpiar y estandarizar los datos. Por ejemplo, habían varios datos con nulos o NA en edad, altura y peso. Y todos estos fueron reemplazados por valores estándar como 25 años, 170 centímetros y 70 kilogramos. También generamos claves compuestas como ID tiempo o ID deporte e identificadores únicos para los atletas. Y la columna participación se añadió como auxiliar para permitir contar a los registros. Entonces, aquí tenemos el campo de los hechos deportivos, el origen en el archivo SSV y la transformación que le hicimos. El ID hecho ya se autogenera, que es el ID. El atleta viene del nombre y el sexo generado del hash o el código compuesto, el tiempo del año, temporada y los juegos, el deporte el deporte más el evento, la medalla de medalla, la edad de age, la altura de altura, el peso de peso y participación es un valor constante. Después también lo hicimos con las dimensiones, en donde mencionamos qué campo en cada dimensión proviene del archivo SD. Entonces aquí le dijimos, por ejemplo, que insierte en la dimensión atleta, id atleta, nombre y sexo, donde sea distinto el nombre. Para el id atleta va a ser el nombre. El id atleta consiste en el nombre, un espacio y el sexo, ya sea femenino o masculino, y luego el nombre y luego el sexo, y así con cada uno. Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto, que es el proceso ETL. Aquí creamos un proyecto multidimensional en Visual Studio donde establecimos la conexión a la base de datos Olimpiadas DW y añadimos todas las tablas al Data Source View. Luego configuramos ese cubo Olimpiadas definiendo participación como medida principal. También añadimos todas las dimensiones y finalmente desplegamos y procesamos el cubo, validando que todo funcionara. Entonces el proceso fue así. Creamos el proyecto, luego establecimos la conexión del origen de datos, creamos una nueva, seleccionamos el OLED
OLEDB nativo de Microsoft, la ruta de nuestra conexión en SQL Server Management. Luego creamos las vistas de origen de datos, en donde teníamos que pasar todas las dimensiones que habíamos creado antes. Luego diseñamos el cubo, en donde le decíamos que debe provenir de Olimpiadas de W y que la tabla de hechos o el grupo de medidas es hechos deportivos. Y seleccionamos ahí todas las medidas que nos ha dado. Después, para las dimensiones, igual seleccionamos la dimensión, sus columnas y luego crea la dimensión. Y después ejecutamos el cubo y nos dio que todo correcto. Lo validamos yendo al explorador y trayendo los datos a ver si lo hacía. Por ejemplo, acá pusimos las medallas y las cantidades de cada una, en donde arrastramos el tipo y participación. Luego las regiones y cuántas veces han participado, cuántas y qué tipo de medallas han ganado en cada año y todo eso. Entonces, seguimos con la integración con Power BI. En Power BI conectamos directamente el cubo mediante Live Connection. Esto nos permite aprovechar las medidas y dimensiones del cubo sin importar los datos. Validamos que las dimensiones y la medida de participación funcionaran correctamente y decidimos no usar medidas como edad, peso, altura porque no se comportaban bien en el cubo. Entonces, parecido a en el Visual Studio, nos conectamos al cubo creando un proyecto de análisis services, establecimos la conexión con localhost y en localhost está nuestro cubo Olimpiadas. Entonces lo seleccionamos y lo carga correctamente. Como puede ver acá, carga la tabla hechos y las dimensiones con todos los datos. Entonces procedimos a generar el dashboard en Power BI. El dashboard fue diseñado para responder preguntas clave como qué países tienen más medallas, cómo ha evolucionado la participación, qué deportes tienen más actividad. Incluimos visualizaciones como una tarjeta total de participación, gráfico de columnas apiladas por medalla y país, gráfico de barras por deporte, gráfico de líneas por año, tabla con nombres de atletas y segmentadores dinámicos por año, por país, deporte, sexo y tipo de medalla. Estas son las preguntas que queríamos responder. ¿Qué países tuvieron mayor participación en los Juegos Olímpicos? ¿Qué deportes concentraban mayor actividad? ¿Cómo evolucionó la participación por año? ¿Qué países ganaron más medallas por año? ¿Y qué atletas participaron según país y año? Entonces, procedimos a crear cada uno de los elementos en el dashboard. Primero, la tarjeta de resumen de participación total. Esto fue bastante sencillo. Arrastramos una tarjeta y solamente pusimos el campo participación y muestra el total acumulado de registros de participación. Luego el gráfico de columnas apiladas de medallas por país. Un gráfico de columnas apiladas, arrastramos el campo país, luego en la leyenda decimos que va a ser en base al tipo de medalla y los valores son participación. Luego participación por deporte, gráfico de barras, jalamos los deportes y los valores es participación. Después en un gráfico de líneas para participación por año, en donde acá podemos ver cuántas personas han participado en cada año en las fechas de las Olimpiadas. Luego la tabla de participantes, que es una tabla donde arrastramos el nombre de atleta y el país, el no, que tiene el nombre completo. Y esto es para mostrar la lista de participantes según los filtros aplicados. Y luego los segmentadores para que nos ayude a filtrar la información más dinámicamente. Entonces, así fue como lo ordenamos en el dashboard. Arriba a la izquierda tenemos la tarjeta de participación total. Abajo de ella tenemos la participación por año, abajo de ella tenemos la tabla con el nombre de cada participante y de qué país. Luego en el centro tenemos la lista completa de todos los países y las medallas que han ganado, dividido o segmentado con la leyenda de tipo de medalla, en donde tiene un color cada uno. Por ejemplo, medalla de plata es morada, ninguna medalla es naranja, medalla de oro es azul y medalla de bronce es celeste. Luego abajo tenemos la participación por cada deporte, en donde nos muestra de manera de mayor a menor qué deporte fue el que tuvo más participación o más personas que han participado en ellos y cuáles menos. Y también añadimos una barra dinámica que te permite como escoger de dónde a dónde seleccionar los datos. Es decir, por ejemplo, en participación por año,
como es muy grande y no se ve muy bien, lo puedes achicar y así lo ves. Y luego las segmentadores interactivos, en donde podemos coger el año, el sexo, el tipo de medalla, los deportes y la región. Entonces, gracias al modo Live Action, las visualizaciones responden en tiempo real a los filtros aplicados. Toda la lógica de agregación se mantiene en el cubo SAS y no se requieren pasos de transformación o modelado en Power BI. Y se garantiza la consistencia en los datos y la rapidez en las consultas. Entonces, bueno, las limitaciones que encontramos fue que no se incluyeron medidas como edad promedio, peso promedio o altura promedio, ya que generaban errores de agregación al no estar definidas correctamente en el cubo. Y se recomienda definir estas medidas en un futuro. Entonces, bueno, las conclusiones a las que hemos llegado es que este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la inteligencia de negocios. Nos permitió aplicar todos los conceptos aprendidos en clase, la limpieza de datos, modelado dimensional, creación de cubos y visualización analítica. Y bueno, demostramos que es posible construir una solución robusta, interactiva, con herramientas como SQL Server, SAS, Power BI, y aprendimos a trabajar de manera colaborativa, organizando cada fase del desarrollo con precisión. Entre los principales logros fue la correcta limpieza, transformación y carga, el diseño e implementación del modelo dimensional al tipo estrella, la construcción del cubo con las medidas y dimensiones configuradas y la integración de Power BI con la conexión en vivo. Entonces, bueno, recomendaciones a futuro es automatizar el proceso ETL, incorporar nuevas fuentes de datos externas, implementar más medidas calculadas más avanzadas, diseñar versiones móviles del dashboard quizá, y aplicar el mismo enfoque de modelado de visualización en otros contextos. Y bueno, aquí al final tenemos la bibliografía en donde, bueno, acá está el link en donde yo saqué la información que es de Maybe Analytics en la página 10 en el último. Ahí pone toda la información de las Olimpiadas. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este proyecto haya demostrado no solo lo aprendido, sino también la capacidad del alumno para desarrollar soluciones reales de inteligencia de negocios.